más del proyecto JD. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles acerca del Viernes Santo. Viernes Santo. El capítulo 1 de Juan empieza hablándoles que Jesús era la luz del mundo, luz que traía esperanza y vida. Y aquí, colgado de su cruz mientras agoniza por su vida, vemos que la luz se apaga y la tierra se ve conquistada por una terrible oscuridad. Lo impensable sucede. Jesús, el gran maestro, el hacedor de milagros, colgado en una cruz. Y ni siquiera intentó defenderse. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Te imaginas a sus discípulos, su madre y a todos aquellos que sabían que su poder era infinito? ¿Te imaginas lo que debían pensar aquellos que habían contemplado la resurrección de Lázaro por la autoridad de la voz de Jesús? ¿Cómo puede ser que no se defendiera? Bueno, el cielo tenía un plan diferente. Como yo os dije el día de ayer, si Jesús hubiera bajado esa cruz, no hubiera cumplido con el plan de Dios, ¿verdad? En este caso lo nombramos como el cielo. Dios mismo estaba dispuesto a alterar su presencia para salvarnos. Cada vez que leo el versículo 46, se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque Dios es inseparable de su esencia, se rompe para darnos la bienvenida a nosotros, en medio de una sociedad que no hace más que cerrar puertas, fronteras, corazones. Jesús revoluciona el mundo y dice: quien quiera puede venir, mis brazos están abiertos. Es verdad. Jesús fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. No solo fue con esa frase que vemos que Dios nos acepta, o nos aceptó mejor dicho, sino que con la ruptura de la cortina del templo ya no hacían falta separaciones o intermediarios entre el hombre y Dios. Sea lo que sea que creas que hoy te está separando del amor de Dios, recuerda este día lo que significa. Por su muerte tenemos vida, aceptación y perdón. Nada nos puede separar de Él, nada, nada es nada. Gracias a Jesús, desde lo más profundo de nuestro corazón, hoy día podemos acceder al Padre. Bueno, amigos y amigas, hoy es viernes, ¿verdad? Viernes Santo. Se acerca muy pronto ya el fin de esta Semana Santa. Pero el día de hoy vamos a reflexionar. Bueno, ayer, jueves, estaba declarando que si Jesús hubiera bajado esa cruz, no hubiéramos pues cumplido con el propósito con el cual Dios lo había traído aquí a la tierra, ¿cierto? El propósito de Dios era alterar. Alterar quiere decir que se estaba dispuesto a romper las leyes de la física, de la química, de la ciencia, de todo, para que nosotros pudiéramos ser libres, para que Jesús pudiera ir a esa cruz y así darnos redención a nosotros. De esa forma poder acceder al Padre. Jesús no se bajó de esa cruz por un simple motivo. Ese motivo es que Él te ama, por el amor que Él tuvo a ti, porque como acabamos de ver y escuchar, Él pudo defenderse con su amor infinito. Si logró hacer que Lázaro resucitara de esa tumba y saliera, ¿verdad? Lo resucitó con su voz, lo que indicaba que para Él nada era imposible, y nunca lo ha sido y jamás lo va a ser. Y Jesús tenía ese poder infinito siendo el Hijo de Dios. Y si resucitó a Lázaro, ¿verdad?, con su voz, y Él volvió a la vida, Jesús podía defenderse, ¿verdad?, que con su poder Él defenderse y bajar de esa cruz, porque si no me equivoco, los escribas, los fariseos le decían que se bajara esa cruz y ellos iban a creer en el que era el Hijo de Dios. Lastimosamente Jesús no tenía que probar nada, porque ya todo lo había demostrado. Sus enseñanzas, su vida, su forma de ser. Los religiosos veían a Jesús como un problema. ¿Por qué? Porque ellos son religiosos y Jesús les está enseñando la verdad. Pero ellos no entienden la verdad porque ellos son religiosos y enseñan la mentira. La religiosidad es así, tristemente. Entonces, cuando llega la verdad a la vida de una persona que es religiosa, golpea en el corazón, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con los escribas y los fariseos, que le decía que comprobara, ¿verdad? O sea, Él estaba colgado en la cruz, Jesús estaba en la cruz, y le piden que se baje y así iban a creer en Él. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Él no tenía que mostrar nada, lo había mostrado. Nunca juzgues a un libro por su portada. Yo creo que ellos ni siquiera se lo tomaron en cuenta, o ese dicho no existía en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero veían a Jesús como algo que ni siquiera era, lo veían como un enemigo, y no era un enemigo. Si se hubieran puesto a conocerlo, hubieran tenido otra perspectiva. Pero bueno, el resto de la historia ya la conoces, y ahorita mismo está aquí apareciendo, ¿verdad? Lo que es este texto para que lo puedas leer, ¿verdad?
Está en Mateo. Y bueno, siguiendo con la respuesta a la pregunta del por qué Jesús nos defendió. Él nos ama, a ti, a mí, a todas las personas que te rodean. Él te ama y Jesús está siempre contigo. Él pudo defenderse, pero dijo, no, yo no voy a defenderme porque yo amo a esta humanidad. Y sufrió lo que sufrió con ganas, y pues el objetivo se cumplió, ¿no? El objetivo se cumplió. Logró salvar a la humanidad. Murió pudiendo defenderse, pudiendo bajar de esa cruz. Él decidió morir para así cumplir el plan de Dios, que era redimirnos a nosotros, ¿verdad? Y pues sobre todas las cosas, pues que nosotros podemos acceder al Padre por medio de Él. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu like, tu suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros videos, así cuando los subamos. Nos vemos en el próximo video, y esto es Proyecto JD.